Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Este verso y significado está hablando algo esencial del Bhagavatam, algo particular del Bhagavatam, que es, y lo que se jacta el Bhagavatam, que es con las descripciones de las historias acerca de Dios, como tema principal que beneficia a muchas personas. En el significado también aquí se dice personas que por alguna u otra razón, dice las razones aquí, ahora la vamos a analizar, no se sienten atraídos a estas historias. La pregunta es, ¿por qué nosotros sí nos sentimos atraídos a historias de otras personas, de personas mundanas? El chisme, el saber qué le pasó a esta persona, esto, las biografías de una u otra persona. Nos gustan todas esas, o sea, sentimos atracción por escuchar acerca de personas y sus historias. Pero, ¿qué sucede con las historias de Dios? ¿Por qué nosotros no nos sentimos atraídos? ¿Por qué no es tan difundido el asunto de saber a ver qué hace Dios? Aquí en el significado se hablan de 2, nosotros la analizamos en forma de 5 y eso es lo que quiero compartirles hoy. Digamos, las 5 razones por las cuales nosotros no nos sentimos atraídos a las, digamos, historias de Dios, especialmente acerca de eso. La primera de ellas que vamos a analizar hoy es porque, a ver si sale aquí, ahí estamos, está un poquito lento, perdón, es que Dios no existe. Por lo tanto, si no existe, no voy a perder el tiempo escuchando los delirios imaginarios de los religiosos. O sea, si es una persona no existente, ¿para qué voy a escuchar cosas que directamente no existen? Segundo, es que sí, algunos piensan que sí existe, pero es una energía impersonal. Por lo tanto, no tiene historias para contar. Y si tendría historias, serían muy aburridas. Es como una... Si Dios fuera solamente una energía y habría que contar historias de una energía, digamos que es muy aburrido. Es más o menos lo que hacen a veces los científicos cuando tratan de analizar el origen del universo, describiendo un Dios impersonal, un Dios energético que va produciendo diferentes efectos en el universo. Digamos que no es algo divertido para la generalidad de la gente, al menos. Quizá para algunos científicos le encanta todo eso de energía, pero para otros no. La tercera razón que puede ser por la cual no nos sentimos atraídos a las historias es que pensamos que Dios existe realmente, que es personal, que es consciente y seguramente realiza actividades. Pero pensamos que todo lo relacionado con Él está más allá de nuestra comprensión y concepción. Algunos dicen, por ejemplo, sí, puede ser que Dios sea personal, pero está más allá de nuestra imaginación. No trates de banalizar, digamos, las historias de Dios, tratando de describirlas con nuestro lenguaje, con nuestra concepción mental, porque lo vas a estar limitando. Y Él está más allá, lo que hace Él está más allá de nuestra imaginación. Este es uno de los conceptos, por eso que ellos niegan también historias de Dios. Y después tenemos 2 argumentitos más, por lo cual alguien diría no se sentiría atraído a las historias de Dios, es que sí, que aceptan que Dios existe, que es personal y en cierto grado concebible. Esto le dan un puntito más, ¿no? Pero a pesar de que Dios es concebible, está autosatisfecho. Por lo tanto, no tiene nada que hacer, ni desear, ni actividades que contar. Él está ahí en la nube, y, ¿no?, en esa nube fantástica, y como está autosatisfecho, no necesita hacer ninguna actividad. Por lo tanto, ¿qué hay para contar de Dios si no tiene nada que hacer? Total, él está como, ¿vieron como esas escenas de Shiva o de alguien meditando? Bueno, está ahí haciendo... Y las personas que meditan parece que no hacen nada, solamente están disfrutando de su autosatisfacción. Más o menos es el concepto de Dios, es el Dios Shiva, digamos, el Dios Shiva, ¿no?, que nosotros tenemos en el hinduismo. Y por último, el último argumento, que es muy válido: Dios existe, es personal, realiza actividades, las podemos concebir, pero ¿dónde se las describe? Porque en realidad no hay... ¿Quién tiene el derecho a describir actividades de Dios? ¿Cómo sabe uno lo que hace Dios? Así que estos son los 5 argumentos que me gustaría refutar
en un sentido, sí, con fáciles refutaciones, no voy a complicarme mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero con algunas fáciles refutaciones, por lo menos para animar a las personas sinceras que realmente, a ver cómo es esto de las historias de Dios, se sientan por lo menos inclinadas y curiosas a saber de qué se tratan esas historias de Dios. Si alguno de ustedes, los que está viendo, tiene alguno de estos 5 argumentos, bueno, prepárense porque ahora vamos a tratar de refutarlos simplemente, si son sinceros, para que se sientan atraídos a escuchar estas historias. Todo eso en nuestros próximos 10-15 minutos. ¿Qué les parece? Para los que todavía no se suscribieron al canal, por favor háganla. Háganle clic aquí donde dice suscribirse. Muchas gracias. Entonces, vamos con el primero. Primer argumento. Dios no existe, por lo tanto no voy a perder el tiempo escuchando los delirios imaginarios de los religiosos. Es un argumento válido. Si uno no cree en Dios, ¿por qué va a estar escuchando historias de alguien que no existe? Bueno, muchas veces nosotros escuchamos historias de personas no existentes como en las películas, las novelas y todo eso, y no cuestionamos eso. Pero ponerle que alguien diga, no, pero a mí me gustan casos reales, personas que viven de verdad, que hacen historias reales, historias de vida, casos verídicos, quiere uno, ¿no? Ponerle que uno argumente de esa manera. El asunto con el argumento de que Dios no existe es una declaración que en sí misma es contradictoria. Uno está negando un ser omnisciente. Uno dice, no existe un ser omnisciente, pero en la misma frase hay una contradicción. Se le podría llamar esto un oxímoron. Es una combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, una noche blanca, un muerto viviente, un silencio atronador o no existe alguien omnisciente. Lo digo yo que no soy omnisciente. Más o menos es así. Porque si uno no tiene la capacidad de decir que algo no existe si no es omnisciente. Porque ¿cómo sabes que no existe? ¿Buscaste en todas partes? ¿Vos sos omnisciente y entonces podés saber de que Dios en ninguna parte del universo existe? Entonces la declaración alguien omnisciente no existe es una contradicción en sí misma, porque el que la declara no es omnisciente, porque lo está negando que existe alguien omnisciente, y por lo tanto no puede declarar algo que no existe. Entonces, creo que no podemos perder tiempo en una declaración ilógica, no filosófica y para nada inteligente. En realidad el ateísmo se basa en una filosofía pobre. Ya es contradictoria en sí misma el argumento. Así que ya con la lógica ya va mal. Digamos, si alguien piensa así, yo les invito a un poquito a profundizar en los aspectos lógicos, ¿no?, de la sintaxis y de la filosofía. Segundo, ponerle que esta persona dice, bueno, está bien, es verdad, me agarraste. Dios existe. Está bien, sí, Dios existe. No entiendo, sí, puede ser. Pero yo no creo que sea una persona. Es un aspecto impersonal, es una energía que anda por ahí. Por lo tanto, no tiene historias para contar y si tendría serían muy aburridas. Es como contar, y ahora va a entrar la energía eléctrica en la bombilla, ¿no? Eléctrica en la luz, y entra la energía y ya está, terminó la historia, ¿no? Cuando hablamos de energía, historias sobre energías, a nadie le atrae eso. La gente quiere historias sobre personas. Por lo tanto, ¿para qué voy a perder el tiempo con historias de una energía impersonal? El asunto es el siguiente, esta declaración no es ilógica, o sea, uno puede aceptar de que si Dios, por lo menos hay una existencia de Dios, lo único que es la concepción lo que está cambiando, ¿no? De cómo se concibe a Dios. No es contradictoria, pero algo interesante es que limita lo que es ilimitado. ¿Por qué uno dice que Dios es solo impersonal? Si Dios, la definición de Dios es alguien ilimitado. Entonces, si uno dice que Dios es impersonal y no personal,
uno está limitando a Dios a solamente ser impersonal. Por lo tanto, también hay una contradicción en un sentido. Entonces, lo que estás limitando no es Dios, es alguien que puede ser limitado. Entonces, no estás negando a Dios. Yo a esas personas que tratan de limitar a Dios a algo impersonal, las invito porque están viendo solamente la mitad de la historia. Porque Dios también es impersonal, es verdad, pero también es personal. Quizás están solamente con la mitad de la historia, la mitad de la impersonalidad. Invito a esas personas a profundizar más sobre la ciencia de Dios. Quizás se pueden sorprender de algunos aspectos de Dios que ahora no lo tenemos en cuenta. Aparte, y uno puede decir, no, es impersonal y listo. Una postura así, de decir, Dios es impersonal y porque yo lo digo y porque no hay manera que sea personal, yo creo que estamos hablando entonces ya no de filosofía abierta, no de discusión, de tratar de conocer la verdad, sino que directamente uno quiere concluir algo simplemente por un sesgo, algo sesgado, ¿no? Un sesgo cognitivo notable, conocimiento cerrado. Y cuando sucede esto, es la muerte de la filosofía. Si alguien se considera filósofo y se rigidiza en la concepción impersonal de Dios, entonces le está dando muerte a la filosofía, porque la filosofía siempre son preguntas para saber más. Entonces, si uno se cree que eso es todo, hasta ahí llega, es lo que se llama el final de las preguntas. Y en filosofía eso es la muerte. Inclusive esas respuestas, esa respuesta rígida, miren que la palabra respuesta puede venir de responso o está relacionada con responso. Responso es la declaración que se escribe en las tumbas, en los muertos, en las lápidas, ¿no? Sobre los muertos. Entonces, en un sentido, hacer una afirmación así es como, sí, es la lápida de la filosofía. Así que hay alguien con el micrófono abierto, si lo puede cerrar. Nalini, creo. O alguien así. Ese es el segundo argumento. El tercero, vamos. Por favor, salgamos del área impersonal. A ver si este argumento va mejor. Sí, dice, Dios existe y es personal. Bien, acepta que es personal. Y seguramente realiza actividades. Vamos todavía. Pero todo lo relacionado con Él está más allá de nuestra comprensión y concepción. Por lo tanto, va a ser muy difícil que nosotros, es el argumento de estas personas, va a ser muy difícil que nosotros podamos entender algo de lo que el Señor hace, lo que Dios hace, por más que hace cosas, porque nuestra cabecita no va a poder concebir ese tipo de actividades, porque Dios está más allá de nuestra concepción. Ellos dicen, es seguramente que nosotros vamos a hacer un tipo de proyección antropomórfica de Dios y entonces vamos a tratar de creer que Dios es como uno de nosotros, y entonces vamos a hacer proyecciones psicológicas y al final nos vamos a estar describiendo en realidad lo que Dios hace porque está más allá de nuestra comprensión. Ese es el lindo argumento que presentan estas personas. Por lo tanto dicen, no hace falta escuchar historias de Dios, o es imposible escuchar historias de Dios. Esta declaración es verdadera porque establece el aspecto inconcebible de Dios. Es verdad, Dios es inconcebible. Y también destaca esta declaración muy inteligentemente nuestra limitación para comprenderlo. Y está muy bien. Eso va muy bien por ese lado. Pero hay una limitación que se le da a Dios en esta declaración en su aspecto pedagógico. Esto es interesante. ¿Cómo podemos limitar a Dios en su aspecto pedagógico? Ya que considera que no hay manera que Dios pueda hacernos entender algo acerca de Él. Es como decir, Dios es inconcebible, listo. Y que Dios entonces está limitado por su propia... Tiene límites pedagógicos para hacernos a nosotros entender algo que para nosotros es difícil entender. Me parece que es raro, es como si un profesor inepto no logra hacer comprender a sus alumnos un tema simplemente porque el mismo es complejo. Es como los docentes que explican cosas muy complejas en la universidad no deberían enseñar a nadie, porque dicen, no, es un tema complejo, no hay manera de que los estudiantes lo aprendan, por lo tanto no lo voy a enseñar. O sea, uno cree que Dios no tiene capacidad pedagógica para hacernos entender y para hacernos comprender de alguna manera sus historias, sus pasatiempos, sus aventuras. Medio raro, ¿no? Es una limitación en realidad a ese aspecto pedagógico.
Por lo tanto, flojo el argumento también. Yo invito a las personas que tienen este argumento a sorprenderse de la manera en que el Señor hace todo tipo de arreglos para que nosotros lo podamos comprender también, al menos en una cierta medida. Pero pongámosle que ya pasó esa etapa a esta persona y ahora dice, sí, Dios existe, es personal y en cierto grado concebible porque Él lo logra hacerlo concebible hacia nosotros. Bien, vamos bien. Pero fíjense en la conclusión que pueden sacar algunos. Pero está autosatisfecho. Está autosatisfecho. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, sí, vas a poder concebirlo, pero va a ser muy aburrido escuchar acerca de él, porque como está autosatisfecho, está siempre meditando, está en su mundo. Él no necesita hacer ninguna actividad, no desea nada, ni tiene nada que hacer, y por lo tanto no tiene ninguna actividad que contar. Digamos que es más aburrido que, ¿no? Es bien aburridito, Dios. ¿Vieron esas personas que ya están satisfechas en lo que hacen y uno le dice, vamos esta noche a salir y a divertirnos? No, yo estoy bien así, ya estoy tranquilo acá, leyendo, ¿no? Meditando, porque uno ya está feliz. No, no quiero divertirme, sí estoy bien así, se acuestan temprano, ¿no? Y una vida bien aburridita. Bueno, uno piensa que Dios es alguien así, que como está autosatisfecho no hace más nada porque ya está feliz. Más bien, el concepto de autosatisfacción del Señor es yástrico, es verdadero, ¿bien? Es verdad. Pero hay algunas cositas con esto. Es una declaración válida y correcta de algunas religiones o filósofos de la teología. Por ejemplo, Aristóteles, en su análisis filosófico, llegó a la conclusión, mediante el razonamiento, que Dios existe, pero es un motor inmóvil. Es la causa de todas las otras causas. Pero ahí queda. Un motor que no se mueve, que hace mover a los otros, pero que él mismo no se mueve, porque si él se movería, algo más lo está haciendo mover. Bien, esa es una conclusión que hacen estas personas. En cierto sentido, filosóficamente hablando, es cierto, pero ¿qué hay? ¿Qué pero hay? El asunto es que algo que no se entiende con respecto a la autosatisfacción es que es el punto cero. Ya estamos terminando. Es el punto cero la autosatisfacción. Es como decir, es el equilibrio. Pero arriba de eso hay toda una aventura de felicidades que no se toman en cuenta arriba de la autosatisfacción. Uno cree que la autosatisfacción es el final. No, la autosatisfacción es el comienzo de un montón de aventuras bienaventuradas. Ahí comienzan las aventuras sin límite. Ahí comienzan todo lo que son los éxtasis basados en la autosatisfacción. Y esos éxtasis no es que nacen de una necesidad material, nacen de la autosatisfacción. Pero entender esto es entender toda la cultura del bhakti en sí. La autosatisfacción jamás es una limitación para realizar actividades que nos hacen felices. No es que solamente nosotros nos movemos para obtener algo de felicidad porque estamos insatisfechos. No, a veces estamos satisfechos, pero aún así también hacemos actividades que nos hacen felices. Así que decir que porque Dios está autosatisfecho no hace más nada, me parece que las personas que afirman esto, los invito a descubrir el mundo de bienaventuranza que hay en nuestras plataformas espirituales puras. Y se van a sorprender de lo que nos espera ahí. Último argumento y terminamos ahí. No tengo idea del horario, pero creo que vamos ya ahí, terminando. Dios existe, es personal, realizas actividades que son bienaventuradas, pero parán. ¿Dónde? ¿Quién tiene derecho a describir estas actividades? ¿Cómo se pueden saber estas actividades? Señalo acá atrás, porque acá atrás está la respuesta, y aquí adelante también. Hay un texto de 18.000 versos que se llama Srimad Bhagavatam, que es una obra literaria sublime, que es la que estamos leyendo hoy, la que inclusive en este verso en sí, se trata de destacar la particularidad de este libro al describir estas historias. Y, como dice este verso y significado,
escuchar estas historias no es inocuo para el despertar espiritual. Por más que no sean análisis filosóficos, por más que no sea un ritual religioso muy pomposo, el solamente escuchar estas historias, como dice el mismo Bhagavatam, causa una revolución en el corazón, en el alma. Y si no me creen, pruébenlo. Pueden leerlo gratuitamente en internet o pueden comprar esta hermosa colección y purificar su existencia. Bien, eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias para... Bueno, yo tengo disponible algunas colecciones, si les interesa. ¿Tenés colecciones? Sí, sí, sí. De Ah, Babatan. bien. De hecho, tengo la española, la vieja, tengo disponible. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces acá Gustavo, contáctense con Gustavo. Después, debajo del video de YouTube, por favor, poné tu dirección, algo. Porque siempre me preguntan en los videos, ¿dónde puedo conseguir el Baba Vaquita? ¿Dónde puedo conseguir el Babatan? Así que debajo del video poné tu contacto. Si querés, te mando el link de, ¿Tenés una página? sí, de mi contacto, de mi Instagram. Ah, Tengo una bien. Instagram donde pueden pasar y elegir. Están las dos colecciones, la nueva y la vieja también. Tengo algunas, todavía me queda. Perfecto. Vamos, hacemos así entonces. Ujú. ¿Y Querido, cómo muchas vamos gracias. Bueno, muchas con gracias la por... comisión y todo eso? Ah, perdón, después lo hablamos, después lo hablamos. No, estoy bromeando. Bueno, muchas gracias por la clase y por todo lo explicado ahí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, compartir alguna opinión, algún comentario, una donación. Yo quiero agradecerle a Parán por todo su cultivo y por cómo nos baja el conocimiento y porque por más que la vaquita tenga 18 capítulos, siempre trata de explicar todo de una manera súper práctica. Y ayer, de hecho, estaba compartiendo conciencia de Krishna acá en Campana con mi profesora de yoga. Y yo al principio cuando lo escucho parar me da ganas de compartirlo, viste, como hacemos todos en un grupo que pasás, lo que escuchaste lo pasás y terminás bombardeando a la gente y realmente uno que tampoco escucha todo lo que comparten en el grupo, porque a cada uno la información le llega en el momento que le tiene que llegar y va buscando y todo eso. Entonces ayer estaba con mi profesora de yoga y a veces escucho clase de Parán y digo, ah, esto es para Patricia. Bueno, voy a tratar de yo decir lo que dice Parán con mis palabras, porque Patricia me va a escuchar a mí, digamos. Entonces trato, pero bueno. Y entonces ayer hablando con ella de igual a igual, eh, y así comparando otra chica que también está en una búsqueda espiritual, pero un poco más buscando lograr poderes místicos y esas cosas, ella me decía que ella lo que hace una ronda por día todas las noches, la hace a la noche. Y ella considera que es su chupete, dice. Si yo no sé si estoy bien o está mal, pero yo con la ronda ese me puedo ir a dormir tranquila y no necesito ni pastilla ni nada. Estoy teniendo esa experiencia. Yo le decía que yo no es que de que yo practico Bhakti Yoga veo cosas o me pasan cosas raras. Soy una persona normal que tengo como cuestiones realizaciones personales que uno va teniendo, como que uno va afianzando de que esta ciencia es real. Entonces, en un momento le dije, mira, yo estudié, me fui, conté cómo fue mi proceso y terminé estudiando el Bhakti Shastri en una plataforma de Parán, que está todo organizado, o sea, se llama Cultural Bhakti y hay otras también plataformas donde se puede estudiar esto, pero realmente que son devotos que ya tienen una práctica, la han masticado bastante. Yo trato de decirte lo que yo entiendo, pero todavía yo no entiendo tanto. Después están también los maestros espirituales, pero también para llegar a entender a los maestros espirituales está bueno cuando ellos te mastican. Entonces me dijo, terminé, ahí quedé. Y cuando nos estábamos yendo, me dice, ¿vos me pasás el nombre, el contacto de Param? Entonces yo le pasé la página de Bhakti y me dice, Cultura del Bhakti, yo sí. Y le dije, en todo caso puedes empezar a escuchar los videos, entonces ya vas viendo la modalidad en la que te explica. Y entonces me dice, uy, acá tengo para hacer dulce. Pero bueno, es muy cierto. Y aparte, uno que ya hizo tal vez el bautillazo o lo que sea, no te cansas de escuchar a Param.
Y de hecho yo después me puse toda la noche a escuchar videos. Porque es como un repaso y siempre hay cosas nuevas, como dijiste hoy en la clase, o sea, toda la forma de poder ver a Krishna y demás, o sea, y la forma de explicar, que no es repetitivo, sino que siempre hay una manera inventiva de poder descubrir y vos lo seguís descubriendo a Krishna y eso me inspiró muchísimo, así que te agradezco. Gracias, Nalini. Muy amable de tu parte. Bien. Ujú. Muchas gracias, Nalini. Muchas gracias por sumarte también ahora. Y a Jackie, a Camila, los que se fueron sumando. Muchas gracias y bienvenidos. Melissa. Sí, es algo muy recomendable el canal de Param, su página. Yo le he hecho, por ejemplo, no sé, a Roque le dije, fíjate, entra ahí, que está buenísimo, vas a aprender un montón. A Helen, una que es una de Mar del Plata, una devota, también le recomendé y se quedó fascinada porque ella estaba como muy en estilo esponja, como que absorbía todo. Digo, esto quiero. Digo, pero tenés que ir a hacer el Bhakti Yastri, no sé, a Córdoba. No, ya se fueron todos, ya no llego. Bueno, metete con Parán, que es un néctar. Después, y así, es como que es necesario y es muy bueno lo que estás haciendo para vos. Gran servicio. Muchas gracias, en serio. Gracias, Gustavo. Yo siempre considero que es el asunto de que es una posibilidad que tenemos todos. Ujú. Desde nuestra situación, si uno se engancha en ayudar a los maestros a transmitir este mensaje, uno recibe las bendiciones de los maestros, porque eso es lo que quieren ellos. Así que es solamente tener cada uno la iniciativa. Por eso me gustó lo que dijo Nalini, que ella dijo, voy a explicar lo que dicen estos videos yo misma. Y, y el yo misma, cuando vas a querer hacerlo, ya no sos vos mismo. Ya sos vos con todos los maestros que te están ayudando a transmitirlo. Así que si ven algo en mis charlas o en mis videos, bueno, ahí está mi intención obviamente, pero si hay algo de éxito en eso es porque están los maestros también hablando ahí, ¿no? Todo, Krishna, mis maestros espirituales, todo, ayudándome a que yo pueda hacer eso que ellos quieren que se haga. ¿Bien? Así que todos tienen esa posibilidad. Es entrar nada más en el río, ese río con esa inercia, y ahí ya te lleva la corriente. Y parece que vos estás nadando muy rápido, pero en realidad es el río, no vos. Porque si te dejan en un laguito sin corriente, ustedes imagínense a Parán sin lo maestro y es como una vez cuando no sabía nadar y me metí en una pileta y alguien me dijo, pero nadás como un pollo, ¿no? Como una gallina. Bueno, más o menos así es si quieren visualizar, si nos queremos visualizar cada uno de nosotros sin la ayuda de Krishna, especialmente para transmitir sus mensajes. Bien, Gracias. Bien. muchas gracias. No, por favor. Y con respecto al texto Ujú, que estuviste explicando, ahí me quedé con algo. Esto es muy bueno, la explicación sobre aquellos que comprenden o los distintos tipos de comprensiones que hay sobre Dios. Los que lo niegan ujú. desde el punto hasta las distintas comprensiones de su energía y todo. Pero también por ahí, no sé si profundizaste, porque la verdad que está medio activo acá, eh, sobre las cualidades de la persona para identificar. O sea, una persona tiene que cualificarse y tener como un proceso para llegar a comprender o dar o ver en todos los aspectos, o ver en algún aspecto a Dios, no sé, ver en los Sí. relacionamientos, Pero increíble, muchas es una cosas. buena pregunta, pero es increíble, y eso es lo sorprendente de las historias de Krishna, que el Bhagavata mismo afirma que la condición o el requisito para ser postulante a comprender las historias de Dios, prepárense, porque es un requisito tremendo este. El Bhagavata mismo dice, esto es puro amor de Dios. El requisito no es CI, no es coeficiente intelectual. Así que bueno, por ese lado, no es ser Ahí, piadoso, no es ser religioso.
No tiene que ver con sexo, género ni nada de eso. No tiene que ver con posición social. El único requisito, el Bhagavatam mismo lo dice, es tener ganas de escuchar. Deseos, vivo deseo, dice el Bhagavatam. Por eso esta clase de hoy era para animar a personas a ser postulantes, o a todos nosotros, a ser postulantes a entender estas historias. Porque el único requisito es ese. Una vez que comienza eso, después lo demás es más o menos automático. La purificación, la elevación, los gustos por escuchar y todo eso. Eso dice el Bhagavatam en el canto 1, capítulo 2. Lo pueden leer ahí desde los versos. Bataso Kata Krishna empieza ahí. 15 creo que, 14, 15. Bien. Lo pueden leer ahí y van a ver que lo que pide solamente Krishna para que nosotros podamos entender sus historias es que estemos atraídos a escucharlas. Muy simple, ¿no? Muy simple, pero a la vez... Bueno, creo que estamos... Por eso que el análisis de la clase de hoy es por qué no nos sentimos atraídos. Solamente son argumentos que nosotros tenemos que nos condicionan a sentirnos atraídos. Entonces, a despertar la curiosidad, hay un mundo hermoso ahí de las historias de Krishna. Este mes se festeja, desde el mes de Damodar, se festeja una historia de Krishna. Cantamos, ¿no? Al principio, la canción que cantamos al principio es toda una historia de Krishna. Esto no es filosofía. No es el alma, la diferencia entre alma y cuerpo, nada. Es una historia de Krishna. Muy tierna. Y eso es lo que nos purifica. Si nos sentimos atraídos a escucharlo. Interesante, ¿no? Es así. Por eso que no hay libro como este. Bueno, Bhagavad Gita. Esos dos. No puedo ser infiel a mi Bhagavad Entonces Gita. estamos entre todo. Bien. Muy bien. Entre todo, estamos bien posicionados acá porque estamos con mucho interés. Estamos en una reunión como si fuera de Bhagavatam Anónimos. En vez de Alcohólicos Anónimos, Bhagavatam Anónimos. Así como que me encanta. A mí como que no, lo atrapa. Y es cada vez más dulce. Entonces, Bueno. que te endulza el oído cada vez más. Estamos. Bueno, ¿algo más que para compartir o algo? ¿Alguien? Yo quería dar una opinión así que me ha pasado. ¿Cuán peligrosos son los deseos entonces, no? Uno podría, porque uno dice, bueno, pero si es una bendición, pero son peligrosos, ¿no? Porque el deseo de conocer a Krishna nos lleva a esta situación, pero el deseo de satisfacer también ciertas necesidades a nivel material para ayudarlos espiritualmente también nos ata, ¿no? Yo tengo la experiencia que tuve 2 hijas que por mucho tiempo no las pude visitar por problemas socioeconómicos y lo deseé mucho tiempo, poder vincularme nuevamente y en algún momento, bueno, Krishna ahora hace 3 años me concedió ese deseo, pero ese deseo me está trayendo bastantes dificultades. Entonces yo digo, ¿cuál peligrosos son los deseos, no? En el caso de querer conocer a Krishna nos enreda en algo espiritual, pero el deseo material a veces nos enreda y por más que uno tenga una buena intención, como decía Parán recién, también nos enreda en querer satisfacer, no, en querer solucionar ciertas situaciones materiales, por más que uno tenga una intención espiritual. Bueno, Krishna va a ayudar, seguramente. Sí, sincero. Las dificultades no es síntoma de caída en la vida espiritual, sino cómo nosotros afrontamos esas dificultades. Es lo que determina nuestro nivel espiritual. Las dificultades no se pueden evitar, así como los placeres tampoco no se pueden evitar. Eso es. Pero cómo nosotros los afrontamos marca nuestro... Y yo creo que en tu caso yo te veo firme acá. No sé, que vos estás afrontando tu vida
desde la firmeza de la fe en Krishna, la firmeza espiritual, y eso es lo que cuenta. Después las dificultades, ¿qué vas a hacer? Tragar saliva y seguir. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.